Ni bien terminó la guerra, estando yo ya radicándome en Venezuela, en Caracas, el embajador argentino en Venezuela era el doctor Aguirre Lanari, a quien conocíamos mucho y conocemos mucho por haber participado en la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, cuyo profesor titular fuera el profesor Segundo Linares Quintana, mi mentor, mi maestro. De manera pues que estuvimos muy allegados a todo, a pesar de estar fuera del país, a todos los acontecimientos pues de este episodio, llamémoslo así, un poco fortuito, sin ninguna duda, toda vez que tuvo un compromiso militar que realmente fue fallido y el objetivo final también fue definitivamente postergado, que es la relación o la reconquista, por llamarlo de alguna manera, de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. De manera que dentro de este contexto tuve oportunidad de escribir algunos artículos desde Venezuela sobre esta temática y formaba parte en aquel entonces del Consejo de Gobierno, del Governing Council de la Asociación de Estudios Internacionales Norteamericana, International Studies Association. Y en esa reunión, que todos los meses entre marzo y abril se programan de cada año, me toca conocer al profesor John Burton. John Burton, originario de Australia, pero con una dilatada experiencia tanto desde el punto de vista académica como desde el punto de vista diplomático en Inglaterra, me aborda concretamente en esa reunión de la Asociación de Estudios Internacionales y señala si no me parecía que era el momento de tratar de descongelar las relaciones entre ambos países, entre Gran Bretaña y Argentina. ¿Dónde tuvo lugar esa reunión? Esa reunión, que arranca en rigor de verdad todo el motivo de las sucesivas reuniones, de todo el programa de trabajo que les voy a comentar y describir, si no recuerdo mal, creo que fue en Columbia, en Carolina del Sur, ¿okay? Dado que yo asistía todos los años, puede ser que la memoria me juegue una mala pasada en estos momentos, ¿verdad? Porque todos los años cambia de sede, por supuesto no es siempre en un mismo lugar. Pero el hecho es que, con motivo de esa reunión en 1983, allá por abril, marzo de 1983, es que entonces este profesor, que a la sazón había sido el profesor que había ganado el premio que siempre la asociación brindaba a los mejores trabajos, a los mejores estudios, a los mejores proyectos. Su proyecto en particular está vinculado con todo lo que desarrollamos a posteriori con Malvinas para tratar de justamente descongelar las relaciones entre Gran Bretaña, entre Reino Unido y Argentina. Y se basaba el trabajo por el cual fue galardonado como el profesor número 1 de ese año en particular, en un taller de facilitación de lo que pudiera identificarse como diplomacia paralela. Diplomacia paralela es una traducción libre de, hay que decirlo en inglés tal como es, el Second Track Diplomacy, ¿okay? En el cual hay ciertos objetivos fundamentales que hay que acometer para que esos talleres, esa facilitación, tenga éxito. Todo esto provenía de una sensación de fracaso que la academia, que los scholars de aquel entonces teníamos en cuanto a la relevancia desde el punto de vista de políticas públicas exitosas que se fueran
a traducir en mejores relaciones o mejores aspectos en el ámbito de la política internacional, de lo que pudiéramos llamar el realpolitik, de lo que pudiéramos llamar lo que acontecía en las relaciones entre países. En consecuencia, viene un movimiento del cual tuve el honor de participar, donde el académico se baja de esa verdadera torre de marfil en la cual era todo impoluto, en la cual todo era prácticamente analítico, para tratar de ensuciarse las manos con un conflicto concreto, con una situación particular, tratando en este caso en particular de resolverla. En consecuencia, desde el punto de vista teórico, ahí nace la nueva resolución de conflictos en el ámbito de las relaciones internacionales, a nivel académico, pero con esta impronta que acabo de destacar, tratando de ser relevante en ese momento, en ese tiempo, y que la actividad académica transpire en algo para que dos gobiernos que están en disputas puedan resolverla de alguna manera. ¿Qué me puede contar en relación de cómo se armó ese encuentro? ¿Cómo fue la ingeniería o la cocina detrás de eso? ¿Quién se eligió? ¿Con qué criterio? Eso formaba parte dentro de la teoría, por llamarlo de alguna manera, del paper, del trabajo de estudio que ganó John Burton en aquel año en particular, como scholar del año, como académico del año. El objetivo es que para armar exitosamente estas reuniones se requerían fundamentalmente dos tipos de participantes en las reuniones que íbamos a tener sucesivamente. Uno de amplitud de miras, es decir, de académicos, por llamarlo de alguna manera, no necesariamente expertos, ¿ok?, sino gente que tuviera amplitud de miras y posibilidades de contemplar no solamente la raíz del problema, sino cosas que estaban como bordeando el núcleo del problema. ¿A qué efectos? De que justamente creando como un verdadero rompecabezas todas estas cosas que están en la periferia, en la contextualidad del nudo del problema, pudieran ayudar y contrabalancearse de modo que pudiera llegarse a una solución mutuamente beneficiosa. Una solución en la cual tanto una parte como la otra pueda considerarse ganadora. De manera de que esto era una manera nueva de ver los problemas, con esta amplitud de miras, y de manera que un grupo de participantes debía tener esta capacidad, por decirlo, esta posibilidad. Por otra parte, la segunda condición que debían tener los participantes era de que estuvieran prácticamente a una persona de poder llegar y contar los resultados de estos talleres a nivel político relativamente alto, de significación, de impacto. Es como encontrarse con un amigo en un café, por decirlo de alguna manera, decir, mira, estuve participando de una actividad tal y tal, discutimos tal cosa, y parece que las cosas van por este lado para poder encontrar una solución a este diferendo, a este problema, a este conflicto internacional. Inmediatamente cuando John Burton me señala estas alternativas, pienso en CARI inmediatamente. Yo había ayudado a Muñiz en el comienzo, al lanzamiento original de CARI en 1980, 1979, tuve el honor de ser el coordinador de los dos primeros seminarios, el de Derecho del Mar y el de Derechos Humanos, que se celebraron en el Colegio de Escribanos aquí de la capital de Buenos Aires, de manera que en CARI teníamos académicos, y además de tener académicos teníamos contactos políticos directos como para poder transmitir, que eran las dos condiciones base, por decirlo de alguna manera, respecto de los participantes. Había otras condiciones muy importantes
que si queremos analizarlas podemos verlas muy rápidamente en cuanto al tema del debate, al fondo del asunto de lo que había que tratar de conseguir. Y en consecuencia, buscando financiamiento, buscando un lugar donde sesionar y por su lado John Burton tratando de ubicar concretamente la contraparte, es decir, los británicos que podían acceder a esas reuniones, pues tuvimos la posibilidad de realizar 3-4 reuniones en la Universidad de Maryland, concretamente. En la Universidad de Maryland estaba como director de la parte de resolución de conflictos y de las negociaciones internacionales y de las relaciones internacionales, mi mentor Edward Azar, libanés de origen, pero que estuviera en la Universidad de Chapel Hill y bajo el cual yo me graduara, y él fue el director de mi tesis doctoral. Tuvimos que conducir esas primeras reuniones, la del 6º mes y la del mes 12, en forma completamente confidencial y secreta. ¿Por qué? Porque era tan virulento el ambiente que había en ambos países que muy fácilmente nos podían juzgar, por llamarlo de alguna manera, socialmente, no solamente socialmente, pero académicamente, de verdaderos traidores a la patria, por decirlo de algún modo. De manera de que ese es un primer contexto en la cual tanto británicos como argentinos nos estábamos, si me disculpan la expresión, jugando un poco el pellejo, por llamarlo de algún modo. Y conjuntamente un panel de expertos en psicología social, por supuesto en relaciones internacionales, pero no necesariamente respecto del problema, porque la cuestión de tratar de dar una amplitud de miras hacia la solución del problema radicaba en rigor de verdad en nosotros, tanto los británicos como los argentinos. De manera pues que dentro de este ámbito es que se celebra la primera reunión de Maryland, y hay un detalle que es muy interesante de cómo nos mirábamos unos a los otros sentándonos en la mesa de reuniones, una larga mesa de reuniones, éramos, si no recuerdo mal, 4 o 6 participantes por cada país y aproximadamente otros 4 o 6 participantes que iban rotando como panelistas, ayudándonos y facilitando el diálogo entre cada uno de los participantes. Desde el punto de vista de lo que pudiéramos llamar la conducta gestual, el segundo día, si no recuerdo mal, se produce una especie de mimetismo. ¿En qué sentido? Respecto de la indumentaria. Entonces, mientras los argentinos nosotros íbamos completamente formal, de alguna manera con lo que pudiéramos llamar, los franceses llaman el traje de calle, más o menos como estoy vestido, los ingleses, a pesar de la tradición de estar completamente elegantes en cualquier tipo de reunión, venían prácticamente sin corbata y demás, de manera que se había producido una especie muy tempranamente como de intercambio de roles ya gestuales, de conducta, de aproximación sumamente interesante, y que dio y se tradujo a posteriori, después de las 3 o 4 reuniones que tuvimos a lo largo del año y medio, en cuestiones sumamente positivas. La búsqueda, más allá de esta conducta gestual y del ambiente, diríamos, que rodeaba a nuestras deliberaciones, era tratar una cuestión de confianzas mutuas entre ambas partes. Es decir, que lo que estábamos buscando era destrabar, descongelar esa situación tan penosa por la que habíamos tenido que pasar ambos países. Y estos puentes de confianza arrancan y van poco a poco desarrollándose, discutiendo prácticamente todo tipo de problemas, hasta el problema de la soberanía. Pero el problema de la soberanía, por ejemplo, para tocar un tema de fondo, ¿verdad?, era ya no
el tema de la soberanía aplicado a Argentina, aplicado al Reino Unido, sino el tema de la soberanía en general, cómo ese tema había sido enriquecido, cómo ese tema no era exactamente el mismo tema cuando habían arrancado las famosas ciudades-estados europeas renacentistas, ¿verdad?, después de 200 o 300 años. De manera que un poco entre parte y parte, tanto británicos como argentinos, estaba la carga, por decirlo de alguna manera, de analizar, de visualizar qué significaba un concepto tan rico respecto de soberanía, pero aplicado, ayornado a los tiempos, a esa época de comienzos de los 80 concretamente. Y aquí ya ves un objetivo cumplido, que es el del académico, que ya no está sentado en esa torre de marfil haciendo su análisis completamente impoluto, completamente objetivo, sino concretamente tratando de llevarlo a la práctica de lo que un concepto tan tradicional como el de soberanía podía significar, pero después de 300 o 400 años de historia, concretamente. El objetivo fundamental de todas estas sesiones era de tratar de generar una solución tan genérica, por llamarlo de alguna manera, que dentro de ese tremendo rompecabezas tuviera partes en las cuales tantos británicos como argentinos podíamos considerarla que era una solución en la cual ambas partes habíamos sido gananciosas. ¿Y esto por qué? Por una situación muy sencilla. Es la única manera de garantizar que esa solución o esas soluciones, porque eran más de una, concretamente se tradujeran a lo largo del tiempo manteniendo una estabilidad, manteniendo un equilibrio. Si no, genera automáticamente en quien cree que ha perdido ese ejercicio, ese taller, una situación de retaliación futura. No tiene estabilidad, no tiene concretamente permanencia o estabilidad. En consecuencia, ese era el objetivo fundamental. Estas primeras reuniones, cuyo lapso entre una y otra fueron entre 6 y 9 meses aproximadamente, iba progresando paulatina y gradualmente. Lo importante que indica el manual, por llamarlo de alguna manera, pero con mucho éxito aplicado en la práctica, es no transpirar esto a la parte política hasta tanto no haya elementos en los cuales las partes hayan acordado de que este es la solución de este rompecabezas que estábamos armando en aquel entonces. Recién cuando se tuviera una solución, ¿no es cierto?, que fuera viable para ambas partes, que ambas partes la consideraran como suficientemente gananciosa, entonces sí recién transpirarlo a la parte política y eventualmente que existiera, ¿por qué no?, unas declaraciones eventualmente conjuntas. Para sintetizar estas 4 reuniones que hubo en Maryland, la coronación, el objetivo concreto que se logró fue unos 10 puntos, que está por supuesto en la historia de nuestro consejo y demás, que iban a ser mencionados casi a la vez, por decirlo de alguna manera, entre el gobierno británico y el gobierno argentino. Y fíjate que el objetivo fue de tal éxito, de tal magnitud, que a los pocos meses de estas declaraciones, después de la última reunión, si no recuerdo mal, la 4ª de Maryland, concretamente vienen los parlamentarios británicos a visitar el Congreso en Buenos Aires. Y al año siguiente, si la memoria no me falla, aproximadamente un lapso de 9 o 10 meses, se produce la visita de los congresales nuestros, concretamente al Parlamento británico. De manera que esto demuestra una gran cantidad de aristas muy importantes.
Señalé al transcurso de esta conversación, desde la parte de la conducta gestual, la cuestión del ambiente en el cual se desarrollaron las sesiones. Las últimas ya no fueron tan clandestinas, por llamarlo de alguna manera, tuvieron una cierta, no difusión, porque esa no es la palabra, pero no fueron secretas como tuvieron que ser la primera y la segunda, por las razones que ya apuntara. Y luego, desde el punto de vista del fondo del asunto, que esto es muy importante, siguiendo este esquema de diplomacia paralela, de Second Track Diplomacy, se llegó a este objetivo muy puntual, muy limitado, pero sumamente importante, porque fue el hito que permitió generar este intercambio de visitas a las que acabo de aludir y que significó el arranque de la descongelación entre las relaciones después de la guerra de Malvinas. De manera que si uno tiene el objetivo muy claro y está dispuesto a trabajar en resolución de conflictos de esta manera, es realmente exitoso, realmente auspiciante, y a partir de ahí, en lo personal, he tenido una de mis pericias, si pudiéramos llamarlo de esta manera, es haber explorado y continuado trabajando para otros casos internacionales de esta misma manera o muy similar, incluso hasta utilizando la posibilidad de módulos computarizados, de manera que ayuden a esta solución del problema, pero bajo toda la teoría de lo que acabamos de explicar, pero es sumamente exitoso, es sumamente beneficioso pues para las partes que están dispuestas a trabajar de esta manera para tratar de resolver un diferendo internacional.